Amada familia, qué privilegio estar una vez más reunidos a través de estos medios, primeramente para darnos un abrazo, un saludo fraterno, amoroso, desde el lugar donde nos encontremos en este hermoso día. Lo más interesante e importante es que en espíritu nos mantenemos unidos, entendidos de la causa eterna y avanzando en medio de las diferentes circunstancias de los tiempos. Así que el precioso equipo Macedonia Internacional y la casa MDA, bienvenidos a este tiempo de edificación, porque el impacto reformador avanza. No sé qué tan impactado te sientes. A mí me encanta esta palabra impacto porque tiene que ver con la forma en que recibimos y somos estremecidos por poderosas verdades que de alguna manera de oídas habíamos oído, pero que el Señor ahora, por su infinita gracia, por su amor, por la iluminación del Espíritu, nos está llevando al entendimiento pleno y profundo, de tal manera que lo que somos y aquello por lo que estamos en la tierra para manifestarnos, también sea reformado a la verdad presente. Así que hemos venido en esa escalada poderosa, recibiendo impactos que están ejerciendo un poderoso fluir transformador en nuestra mentalidad. Quiero que usted lo diga conmigo: estoy siendo renovado en mi mentalidad, en el espíritu de mi mente, para poder ser y hacer lo que debo conforme a Cristo ahora. En esta oportunidad quiero seguir edificando con un tema que he titulado Conciencia de Reforma Sacerdotal. ¡Wow! Claro que sí. Conciencia de Reforma Sacerdotal. Es común para nosotros escuchar que el sacerdocio fue reformado y seguramente tenemos una aceptación conceptual de este asunto, pero ¿qué tan profundo es lo que hemos conocido? Bueno, amados míos, lo que vamos a trabajar en esta oportunidad y en las oportunidades subsiguientes es a profundidad la reforma sacerdotal y que podamos apreciar realmente cómo la debemos manifestar una vez que la hayamos comprendido. Cuando hablamos de reformas, de esas que podemos conocer en la carne, sabemos que se producen en la tierra reformas sustanciales que son también fundamentales o de fondo, pero que también hay reformas que son de forma nada más y que normalmente lo que hacen es implementar el modo de manifestarse lo sustancial. Por ejemplo, amados, una cosa es que se haga una reforma constitucional en una nación y otra cosa es que se cambie una de las formas en que se cumple este nuevo mandato. En otras palabras, una cosa es, por ejemplo, el derecho fundamental a la educación de los pueblos, y otra cosa es que ahorita se haya hecho una reforma para poder hacerla por internet. El fundamento es que seamos educados todos los ciudadanos, pero la parte de forma es reformarlo para que esto siga siendo, pero a través de los medios como la internet. No sé si me estás comprendiendo. Entonces, lo que sí importa es que todo lo que es reformado en su forma debe ser consustancial con lo de fondo, con lo fundamental. Es decir, que nuestra manifestación terrenal, que tiene que ver es con la forma de esa manifestación, corresponde perfectamente a la sustancia, naturaleza y esencia de lo que Cristo es. Ya estudiamos nosotros que la reforma que trajo a manifestación y cumplimiento nuestro Señor Jesucristo fue una reforma sustancial. Por ahí lo tienes en nuestro canal de YouTube. Puedes ir y recordar esa poderosa palabra, reforma sustancial. Y entonces también decíamos que todas las cosas que fueron impactadas y transformadas en su forma por esa reforma fueron hechas consustanciales
en naturaleza y esencia con Cristo mismo. Esto es, que en la práctica, usted y yo no estamos ahora para creer en obra de hombre o manifestaciones de invención humana que sean consustanciales con la divina naturaleza. No, no van. No puedo inventarme una forma de servir, de adorar, de hacer cosas para Dios que salgan de mi razonamiento, que salgan de mi idea propia y crea yo, y engañándome permanezca haciéndolas como si fueran consustanciales con la divina naturaleza. Por eso, de hecho mismo, tú y yo fuimos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloriara. En otras palabras, no hay nada del hombre que pueda introducirnos, ni siquiera introducirnos a lo celestial y divino. Una cosa de las que fueron reformadas consustancialmente en Cristo es el oficio sacerdotal en la expresión terrenal. Es decir, ya cuando Cristo se manifestó, existía una expresión terrenal de orden sacerdotal. Y este asunto es tan complejo que hoy, hasta ahora, a muchos nos está quedando grande poder abrazar lo nuevo que es sacerdotal. Nos cuesta abrazar con entendimiento y revelación lo que fue reformado en cuanto a lo sacerdotal. Por eso es necesario que empecemos a compartir de esto que es esencial, que es fundamental, porque finalmente la expresión será de forma, pero si la esencia no está clara, le aseguro que nuestra expresión será deformada y deformadora. ¡Wow! Ahora, como ministros competentes, no es de cualquier manera que ejerceremos una función sacerdotal. No hay cualquier forma en la que podamos ser agradables a Dios. No, tendrá que ser conforme Dios estableció la manera en que su iglesia le podría servir, pero en la verdad presente. Para esto vamos a recordarle algunas cositas que ya hemos aprendido y que usted debe tener presente para el desarrollo de este estudio que hemos empezado en este día. Primero, recordemos que somos hechura de Dios, pero que fuimos creados en Cristo para buenas obras. Somos hechura de Dios y dijimos que era como manufactura de Dios, pero que teníamos que ser creados era en Cristo para buenas obras. Por lo tanto, siendo cada uno de nosotros un miembro en particular de su cuerpo, entonces debemos ser consustanciales con Él. Y consustanciales también deberían ser las buenas obras que manifestamos para Él y como siervos de Él. Estas son cosas que ya hemos venido trazando, pero no está de más ni me canso de repetirlas, con tal de que nosotros nos afirmemos y seamos confirmados en verdades tan fundamentales como esta. También ya establecimos y debemos recordar que la iglesia de Cristo está edificada sobre el fundamento único que ya está puesto, el cual es Cristo, y que este Señor Jesucristo es quien nos hizo consustanciales con Él, dándonos un nuevo nacimiento y una nueva naturaleza que ahora ya reconocemos como ¿qué? Dijimos hace muy poco, como el inicio de la vida eterna y el sustento de la experiencia de la nueva vida en Él. Por tanto, amado, lo que estamos haciendo es reconocer el origen, primeramente, de lo que somos como iglesia de Cristo. Pero también debemos conocer el origen de lo que hacemos en manifestación. Es decir, el origen de nuestro hacer de buenas obras, las cuales nos fueron concedidas de antemano para que anduviésemos en ellas, y de las cuales es testigo el cielo y la tierra. Hoy debemos concentrarnos en la buena obra de la operación sacerdotal.
Amados, no nos hagamos los de la vista gorda, porque la realidad es que cuando tú y yo escuchamos la palabra sacerdote, el referente que está en nuestra memoria es el que conocimos en la religión tradicional romana, como un ministro oficiante de una liturgia o de un ritual. Que en realidad, ¿qué es? Para los que ya entendemos lo que las escrituras hablan, pues no es sino una versión distorsionada y mal copiada del sacerdocio levítico. En otra palabra, es un sincretismo de cosas del antiguo pacto, queriendo traer algunas que parecen vestirnos con cierta etiqueta o con cierta vestimenta distintiva, pero del resto no tenemos ni idea qué tiene que ver con el sacerdocio de la iglesia de Jesucristo. Será por eso, amados, por esa impronta tan fuerte que hasta el sol de hoy, usted y yo, cuando nos hablan de que somos sacerdotes del Señor, siendo iglesia, seguimos con la misma tendencia de querer manifestarnos conforme a lo conocido, es decir, con una especie de sacerdocio levítico. Y esto es complicado, porque hasta el sol de hoy es un asunto enquistado en la mentalidad de la mayoría de los creyentes, tanto que da lo mismo para el que se para al frente a oficiar con formas rituales de obra humana, como los que se sientan a seguir ciegamente las instrucciones del humano y religioso ritual. Estamos iguales, tanto los que nos paramos a oficiar desde una mentalidad sacerdotal que no corresponde al orden real de Cristo, como los que se sientan y se hacen dependientes de esa función en la cual hay alguien allí que es un mediador entre Dios y yo, y a través de él es que Dios me bendice o me canaliza bendiciones. Esa impronta es muy compleja, pero hoy quiero hablar a los reformadores, hoy quiero confirmar a los reformados para decirles: tenemos que derribar esta inconsistencia, y la única manera es siendo renovados en nuestra mente por la verdad integral de la reforma. No son pedacitos de gracia, es la integralidad de la reforma en Jesucristo. Ahora, la instrucción bíblica nos dice uno de los versículos a los que nos aferramos con uñas y dientes para creernos sacerdotes. Entonces dice en 1 de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Wow! De aquí es como empezamos a abrazar la mayoría de los creyentes, de ahí empezamos a agarrarnos de la idea de que somos sacerdotes. Pero se lo voy a decir y usted me va a perdonar. El problema aquí es que la pereza mental o el prejuicio de los referentes mentales que tenemos nos lleva a asumir lo primero que se nos ocurre, que significa ser sacerdote, ser real sacerdocio. Lo único que algunos no aceptamos hoy son las sotanas o vestimentas que nos distingan como un iluminado entre los demás hermanos. Es lo único que tal vez no usamos. Pero, amados míos, déjenme decirle, la mayoría omitimos que esta función dada a la iglesia es para anunciar las virtudes del Cristo resucitado. Y esto nada tiene que ver con actitudes y formas rituales ni religiosas. Lo que está diciendo este versículo es que estamos en la tierra como un sacerdocio para mostrarnos a los terrenales vestidos del nuevo hombre.
aquí lo que se nos haya ocurrido humanamente, que somos los Illuminati, que somos los que temblamos, que somos los de la barba blanca hasta aquí, que somos los del vestido con esto, con el cuellito tal, que somos el distintivo tal. No. Que nos disfrazamos de hebreo, que no. Aquí no está hablando. Lo que está diciendo es que tú y yo somos lo que somos, incluyendo un real sacerdocio, es para anunciar las virtudes del resucitado. Porque el resucitado fue el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces son las virtudes, es decir, es estar vestidos del nuevo hombre para manifestarlos a los terrenales. Olvidamos también con toda ligereza lo que está en el contexto anterior de este versículo. En el versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¡Wow! Miren lo primero que está diciendo aquí. Lo primero que está diciendo es que la iglesia primero tiene que llegar a ser piedra viva. Lo primero es que hay que ser piedra viva. La materia prima es ser piedra viva, lo cual solo se define mediante adquirir la naturaleza divina. Es decir, ya no es una piedra con respecto a la primera creación, cualquiera de esas piedras que vemos de allí para usar en construcción. No, está hablando de que piedras vivas pertenecen a una nueva creación a la que solo se ingresa mediante un nuevo nacimiento que nos da una nueva naturaleza. Eso es lo que quiero que vayamos precisando. Es decir, primero hay que nacer de nuevo para luego poder ser edificado como partícipe de la casa espiritual y el sacerdocio santo. ¡Wow! Amados míos, y esto del sacerdocio santo, a cualquiera le parece que cualquier sacerdote es santo. Se lo tengo que decir. Una cosa es que el sacerdocio levítico era para Dios cosa santa como ejercicio, y otra cosa es que esos sacerdotes que ministraban fueran santos. Con respecto a eso hay mucho que decir, porque la ley en la que ellos servían y en la que eran constituidos sacerdotes, aunque exigía santidad, no tenía el poder para hacerlos santos. Así que, mi amado, este sacerdocio santo no se refiere en nada a la idea levítica, porque solo hay una manera de ser sacerdocio santo, y es ser santificado en Jesucristo. Por lo tanto, aquellos aún no podían participar de esto. Y es interesante, porque esto tenía una razón de ser. ¿Para qué teníamos que ser participantes de la casa espiritual y ser sacerdocio santo? Dice para qué, y dice que es para ofrecer sacrificios espirituales. En otras palabras, no naturales ni cosas creadas de la primera creación. ¿Para qué? Para que pudieran ser entonces aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Está diciendo de inmediato: en este sacerdocio, el mediador de todas las cosas, el que hace posible todas las cosas, es Jesucristo, el resucitado, el exaltado, el que está en el trono y el que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Pero debemos conocer entonces que la palabra usada por el apóstol Pedro es el griego hierateuma, que significa fraternidad sacerdotal o perteneciente a una orden sacerdotal. No dice a la levítica, dice que lo que somos es una fraternidad sacerdotal que también pertenece a un orden sacerdotal. Cuando está diciendo que somos real sacerdocio y que debemos ser sacerdocio santo, no se está refiriendo a ningún sacerdocio levítico ni a ninguna cosa terrenal. Se está refiriendo a que somos una fraternidad de sacerdotes que apunta a algo que definitivamente nunca había sido visto en lo natural ni en la tierra, porque es una fraternidad sacerdotal con realeza divina, una fraternidad sacerdotal pero santa. Esto es
cosa única. Por lo tanto, es un verdadero error, una falacia total, buscar en mi cabeza un referente mental. No, eso no sirve. ¿Por qué? Porque solamente podríamos entender de qué se trata desde lo revelado en el nuevo pacto. ¿Qué más hay como referentes bíblicos acerca de que somos sacerdotes y que nos encanta y lo abrazamos con fuerza? Bueno, hay 3 referencias bíblicas en el Apocalipsis que declaran que fuimos hechos sacerdotes. ¡Wow! Pero ¿sabe qué? Dice que para siempre. Dice que para Dios. Dice que para Cristo. Es decir, siempre está hablando de un sacerdocio no conocido, otra cosa, un asunto diferente, y tiene como énfasis y está acompañado siempre de la palabra reinar, lo que tiene que ver con reinar. De eso tendremos que profundizar más adelante. Por eso la palabra que utiliza como sacerdote es hiereus. La palabra hiereus se refiere sencillamente a todo el que consagra su vida a la divinidad. Una cosa es que yo consagre mi vida como hombre terrenal, que es lo que más de uno hace cuando se mete a servir a una religión. Oh, voy a consagrar mi vida. ¿Pero qué vida? ¿La vida terrenal? ¿De qué estamos hablando? Es otro orden. Cuando somos sacerdotes de Cristo, no está hablando que yo me obligo a hacer votos célibes y a decir, oh, voy a renunciar al mundo para servir al Señor. ¿De qué estamos hablando? No. Esto no tiene nada que ver. Si usted lo piensa en verdad, cualquiera de los hijos de Dios está llamado a vivir para Cristo, en Cristo, por Cristo y para Él. Independientemente de si es pastor, ministro X o Y, no tiene que ver. Usted está apartado para Dios no por causa de un oficio. Usted está apartado para Dios por causa de vida eterna, amado mío. Por lo tanto, aquí se refiere a que la vida que está consagrada a la divinidad es la vida de la nueva creación, y que será la que finalmente en mi expresión terrenal se manifieste. Cada día que vamos comprendiendo esto, entonces también comprendemos que este cascarón simplemente es un vehículo que está a la orden de lo nuevo, de lo eterno y de lo verdadero. Por esto, amados míos, usted y yo no debemos asumir que estas expresiones relativas a la iglesia hagan referencia a ningún tipo de oficio sacerdotal del antiguo pacto, mucho menos a ningún invento sacerdotal religioso de hombre. No, ha llegado la hora de que tú y yo, como gente reformada, empecemos a pelear contra ese pensamiento, porque ese pensamiento es un argumento altivo que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Diga conmigo, para empezar, el sacerdocio de la iglesia es consustancial con Cristo, el gran sumo sacerdote. ¡Wow! Quiero que lo repita conmigo. Para empezar, el sacerdocio de la iglesia es consustancial con Cristo, el gran sumo sacerdote. El sacerdocio levítico y terrenal, pues claro, todos los sacerdotes eran consustanciales con Aarón, su primer gran sumo sacerdote. Y todos los sumos sacerdotes que existían y que reemplazaron a Aarón generación tras generación, pues eran también consustanciales con Aarón, y los sacerdotes que estaban al servicio y colaboraban con él, pues también eran ¿qué? Consustanciales en carne. Pero ahorita aquí la cosa es diferente, porque en el sacerdocio nuestro somos totalmente consustanciales con nuestro sumo sacerdote, el cual es Jesucristo. Mire, amado, en el libro de Hebreos se nos recalca la posición de Jesucristo como gran sumo sacerdote de nuestra profesión. Hebreos 5:10 dice que de Cristo dice lo siguiente: y fue declarado, diga, declarado, fue declarado por Dios, dígale al de lado, por Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Wow, está diciendo de entrada, no fue puesto por hombre,
no fue declarado por ninguna autoridad de hombre, sino por la autoridad de Dios. Y fue Dios quien le declaró sumo sacerdote. Claro, esto es tremendo. ¿Por qué? Mire, en Hebreos 14 sigue aumentando la dimensión de este asunto para que usted y yo lo podamos comprender. Dice que el sumo sacerdote, que este sumo sacerdote, Jesucristo, traspasó los cielos. Diga conmigo, se levantó en la resurrección y traspasó los cielos, de manera que se sentó en plenitud como un sumo sacerdote celestial. Ojo, si usted y yo vamos a ser consustanciales con él, usted no puede pensar como un terrenal. Usted tiene que pensar conforme al orden de lo celestial. En Hebreos 6:20 dice que fue hecho sumo sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Wow, ¿qué quiere decir? Que este sumo sacerdote es eterno, y si es eterno no requiere reemplazos como en el pasado pacto, que los sumos sacerdotes, por causa de que su cuerpo terrenal moría, ellos tenían que ser reemplazados por otro. Pero este no, porque este es eterno. Si tú y yo, como sacerdotes del Señor, vamos a ser consustanciales, entonces también tenemos que estar plenamente conscientes de que estamos vestidos de eternidad. ¡Wow! Cuando tú y yo vemos las características sustanciales de este nuevo sumo sacerdote, tenemos que comprender que los sacerdotes que él preside somos consustanciales con él. Pero tenemos que mirar también cómo fue que se llegó al cumplimiento de esto en el propósito eterno. Mire, en los días del rey David ya existía el sacerdocio levítico, usted lo sabe bien. Sin embargo, el Señor usa a David en sus cantos proféticos de tal manera que en el Salmo 110, versículo 4, dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Mire lo que juró Dios, y lo juró para no arrepentirse jamás. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí hizo claridad de un orden nuevo, un orden no conocido entre los sacerdotes levíticos, un orden no conocido según la ley judaica. Él está diciendo de manera profética que Dios pondría por sacerdote para siempre a alguien, un nuevo sacerdote. Ahora, ¿por qué era el anuncio de un nuevo orden sacerdotal? ¿Por qué? Porque también teníamos que entender que se requería un nuevo orden para poder llevar el propósito a donde Dios lo quería, y entonces teníamos que asumir que el existente sería quitado. Ahora, usted se preguntará, ¿será que esta profecía en realidad apuntaba a Cristo, al Hijo de Dios? Pues yo le digo con todo entendimiento, sí, correspondía al Señor. Y solamente tienes que mirar cómo comienza el Salmo 110, cuando dice: Jehová dijo a mi Señor, y Señor está con S mayúscula, siéntate a mi diestra. Esto de una vez cambió por completo el panorama, solo que en aquella economía del antiguo pacto no podían comprender la dimensión profética que esto tenía. De entrada está diciendo que al que voy a poner por sumo sacerdote para siempre, lo voy a sentar en un trono. De entrada estaba diciendo, es un rey y un sacerdote, no como estaba en la ley actual de Moisés. En la ley los sacerdotes eran unos y los reyes eran otros. Pero aquí está diciendo, esto iba a cambiar por completo. Voy a sentar a mi diestra al que también voy a establecer como sumo sacerdote para siempre, en el orden de Melquisedec. Wow, quiere decir que sería declarado sumo sacerdote en su exaltación. Quiere decir que sería sentado a la diestra de la majestad del cielo, como sería también puesto como sumo sacerdote. El punto importante aquí es que en el propósito eterno había necesidad de cambiar el sacerdocio
existente. Ahora, si queremos conocer las razones divinas para cambiar el sacerdocio existentes, hay que leer mucho de Hebreos, pero hoy quiero llevarte a gestión de pensamiento mediante lo que dice Hebreos 7, versículos 11 y 12. Dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, y entre paréntesis dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Subraye eso ahí en su cabecita. Otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Wow. Nos está diciendo que la necesidad de cambiar el sacerdocio era para resolver un problema de perfección. Ahora, es importante aclarar que la palabra griega usada es teleiotes. Teleiotes. Y esta palabra no se refiere a que está diciendo que si el asunto de dejar sin tacha o sin defecto a las personas fuera por el sacerdocio levítico, no quiere decir eso. Porque a veces creemos de primerazo que lo que quiere decir es que ese sacrificio no podía llevar a perfección a nadie. No, lo que está diciendo es que ese sacrificio en realidad no podía completar, consumar lo que era el fin deseado por Dios. Mire qué interesante esto. La palabra teleios ahí está diciendo que no se trata de que esta perfección de manera individual se diera en las personas, porque Dios mismo sabía que la ley y el sacerdocio que administraba aquella ley no tenía cómo llevar a lo pleno y a lo perfecto a las personas. No, el problema aquí era que ese sacerdocio solo podía prefigurar algo mejor. Acuérdese que este sacrificio, este sacerdocio, con todas estas tareas que tenían, simplemente eran sombra y figura de lo celestial. Por lo tanto, solo podían llegar hasta prefigurar algo mejor. Qué interesante que lo entendamos, amado. Por eso no podemos decir que hay como contradicción. No. Porque es que la perfección de que se habla no es la perfección individual de las personas, sino la perfección de lo que Dios deseaba lograr. No podemos llegar a lo pleno, no podemos llegar a completar lo que quiero. Dice el Señor, no voy a poder llegar al fin que deseo desde lo eterno. ¿Y cuál es? Pues lo que Dios estaba deseando era que pudiera llegar a la unidad y la misma naturaleza divina de Él con su pueblo. Dios, eso es lo que está. Usted conoce que el propósito eterno es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Por lo tanto, mediante ese sacerdocio no se iba a lograr. Por eso es que no es perfecto. No es perfecto para lograr el propósito que Dios tenía. Espero que lo hayas podido comprender. Por eso también debemos mirar que está diciendo este texto que bajo el sacerdocio levítico fue que recibió el pueblo la ley. Esto parece irrelevante, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir es que el sacerdocio era la base de la ley. Escúcheme, no es al revés. Es decir, no es que se hizo una ley para establecer el sacerdocio, sino que lo que había que lograr era el sacerdocio. Lo que Dios estableció, lo que quería establecer era un sacerdocio, y para establecer el sacerdocio fue que Dios estableció el reglamento en la ley para reglamentar todo el ejercicio que concernía a aquel sacerdocio que es sombra y figura, y que en esa sombra y figura ese sacerdocio era un intermediario entre Dios y su pueblo. Eso tenemos que entenderlo, porque el pueblo de aquel pacto no tenía comunión con Dios. Solo podía tener paz a través de la mediación del ritual y la ofrenda
que hacía el sumo sacerdote, y esto lo hacía mediante la sangre de la expiación. Mire, esta parte parece sencilla, pero es que aquí es donde están los fundamentos. Si nosotros no comprendemos esto, de verdad que será una gran dificultad poder manifestar en la tierra y en el cielo el nivel del sacerdocio que realmente tenemos. Nosotros no somos ahora ningunos mediadores de nada, porque el mediador entre Dios y los hombres es Cristo. En aquel pacto sí, en aquel pacto el sacerdote era un mediador. El sumo sacerdote era el único que podía ingresar al lugar santísimo con sangre para la expiación de sus propios pecados y de los del pueblo. ¡Wow! Esto es interesantísimo. Entonces téngalo ahí presente, porque esto es clave. Solo mediante esa intermediación de ese sumo sacerdote es que el pueblo podía tener una sombra y figura de comunión con Dios. Más bien era aplacar la ira de Dios para que el pueblo gozara de paz con Dios, habiendo eliminado el pecado por ese ritual que se hacía con la sangre de la expiación. Ahora, dice y recalca que la ley misma establecía que ese sacerdocio correspondía estrictamente a los descendientes de Aarón, es decir, una genealogía humana conocida. Por eso Hebreos 7, versos 15 y 16 dice: y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¡Wow! Por tanto, para alcanzar lo completo, lo pleno, lo perfecto, el fin deseado por Dios de unirlo todo en Jesucristo, tenía que levantarse un sacerdote distinto. Y quiero que lo recalque: un sacerdote distinto. No sé si me estás entendiendo la magnitud. Un sacerdote distinto. ¿Dónde quedamos con la loca idea de querer mostrarnos a este planeta Tierra como un sacerdocio parecido al levítico? Con unas conductas, con unas manifestaciones que más se relacionan con aquel sacerdocio que ya no es. No, vea, recalque esto en su cabecita. Se levanta un sacerdocio distinto, un sacerdote distinto, del que no se conoce genealogía entre los hombres. Quiere decir, hermanos, que aunque se conociera la genealogía de Jesús de Nazaret, wow, esto es interesante. Aunque se conociera la genealogía, esta genealogía no pertenece al orden sacerdotal de Aarón, sino que la naturaleza de este sacerdote distinto era de naturaleza divina, era sustancia Dios, un orden sacerdotal no conocido por Israel, porque era según el poder de la resurrección, Jesús de Nazaret. Por eso nunca vino a modelar ningún sacerdocio durante su ministerio terrenal, sino que la palabra declara enfáticamente que fue Jesucristo resucitado el que fue declarado sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. ¡Wow! Porque es el único que es primicia de la operación en una vida indestructible como lo es la vida eterna. Amados, por sola naturaleza son dos clases de vida. La vida de aquel sacerdocio era realmente esta vida biológica, hecha para el contexto meramente terrenal. Era hecha para servir a cosas que eran sombra y figura de las celestiales. Por lo tanto, aquí tenemos ya que ser confrontados. Me encanta cómo concluye el versículo 12 diciendo que cambiado el sacerdocio, pues hubo también necesidad de cambiar la ley. Es decir,
No podíamos nosotros, ni como no podía Jesús, ser sumo sacerdote según el ayo. No, sino según la ley de vida. La vida eterna e indestructible, según la nueva naturaleza. ¿Para qué? Pues para ejercer un nuevo sacerdocio plenamente espiritual y que ya sabemos que pertenece al nuevo régimen del Espíritu. ¡Wow! Continúa en Hebreos, en el versículo 13, diciendo: ¿y a quién y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar? ¡Wow! Aquí se nos va calentando un poquito más la sopa, porque aparece una palabrita que usted y yo tal vez tengamos súper, hiper, mega mal interpretada. Aquí está diciendo que de Jesús, en su linaje terrenal, según las tribus, no pertenece a la tribu de Aarón, sino a la tribu de Judá, a otra tribu. Y de la tribu de Judá nunca la ley habló nada respecto de servir al altar. ¡Wow! Esto es interesante. Escuchen, lo que está diciendo es que Jesús nunca fue llamado ni tenía cómo participar de servicio en altares hechos por mano de hombre. No era llamado a participar del santuario que estaba en el tabernáculo de Moisés o en el templo de Jerusalén. En los días que Jesús vino, estaba en el tabernáculo, estaba en el templo de Jerusalén. Entonces ese templo de Jerusalén también tenía un santuario, pero Jesús, por causa de que pertenecía a Judá, ni siquiera a ese altar fue llamado a servir, porque se lo impedía la ley misma de aquel sacerdocio. ¡Wow! Y es importante entender esto, porque es que la palabra santuario allí hay que entenderla como lo concerniente al lugar santo y al lugar santísimo, porque en esas dos áreas eran en las que oficiaban los sacerdotes. ¿Por qué? Porque la otra parte, la parte primera del templo, eran los atrios, y allí era el pueblo. Entonces, en el atrio de los pueblos y en el lugar santo y santísimo, los sacerdotes, bien separados. Entonces, en ese santuario estaba el altar, y todos los oficios sacerdotales eran referentes a la operación del altar. Por eso es que en Hebreos 8, del 1 al 3, se aclaran cosas poderosas. Dice la palabra de Dios: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este nuevo sacerdote tenga algo que ofrecer. Mire qué interesante, está diciendo, bueno, miremos cuál es el panorama. En el santuario tiene que estar el altar. ¿Por qué? Porque cuando se habla de altar, literalmente se habla de lugar de sacrificio. Aquí no hay que pensar más nada. Altar es literalmente lugar de sacrificio. Por lo tanto, aquel altar estaba allí en el lugar santísimo, a donde entraba el gran sumo sacerdote, el sumo sacerdote, con la sangre de la expiación, la sangre del animal que había sido sacrificado. Y esta ofrenda es por la razón por la que el sacerdote está allí, por causa de la ofrenda. Pero entonces, ahora dice que así debe ser como lo hace todo sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote diferente está primero que todo sentado en el trono de la majestad del cielo. Es decir, es rey. Y es rey desde una condición que ya está consumada como sumo sacerdote, porque fue declarado con juramento, no por cosas de hombres, sino con juramento. Por tanto, aunque Cristo es ministro del santuario, no tiene oficios de altar. ¿Por qué? Porque ya no hay sacrificios
que ofrecer. ¿Y por qué no hay sacrificios que ofrecer? Tienes que leerte buena parte de Hebreos 9, donde se explica que en el sacerdocio arónico, el sumo sacerdote tenía que hacer este oficio una vez al año, llevando la sangre de la expiación, pero el pueblo siempre estaba afuera, dejando claro que aún no operaba estos sacrificios para lo perfecto. En cambio, Cristo entra como precursor, abriendo el camino al lugar santísimo, donde realmente Dios quería sentarse eternamente con los suyos en Cristo. Esto es importante revisarlo, porque Jesús de Nazaret, una vez que muere en la cruz y resucita como Jesucristo el Señor, entonces Él ingresa no a ningún templo en Jerusalén. Él entra al tabernáculo verdadero. Ya no entra a sombras y figuras. Entra al verdadero, al que levantó Dios y no el hombre. Los del hombre eran sombra y figura, y allí se derramaban sangre de animales. Este es entrando al verdadero y derramando su propia sangre, que fue la que trajo el cumplimiento pleno de lo que se demandaba. ¿Para qué? Para redimir del pecado al mundo. Así que de tal manera que su sacrificio, la ofrenda en el altar de ese tabernáculo verdadero, fue suficiente y para siempre, hermanos. Por eso le digo, como sumo sacerdote, presentó su propia sangre, la sangre del pacto, y con esa abrió camino a lo celestial y eterno a todos los que creemos en Él. Por esto es que somos enfáticos en decir, si es así, no hay más sacrificios de altar que presentar, ni por Cristo ni por la iglesia. Y esa parte es complicada, porque no lo podemos comprender fácilmente. El problema es que la iglesia entró con Cristo al tabernáculo levantado por Dios. Lo que estamos diciendo es que, siendo así, no hay más sacrificios de altar que presentar por parte de Cristo ni por parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque con Él entró también la iglesia. Hablo de los que son iglesia, no estoy hablando de los que se congregan en un lugar de culto, de los que tienen entendimiento y conciencia de que es la iglesia, de que hace parte del cuerpo, de que es celestial, de que tiene nueva vida en Cristo, y de todas las cosas que ya hemos hablado. Entonces, la iglesia, si es iglesia, ya entró. Si ya entró, usted y yo no tenemos ningún altar donde, en la tierra, donde presentar ningún sacrificio, hermano, porque para nosotros el altar es Cristo mismo. Nosotros no tenemos que estar pendientes de dónde es el altar, donde yo tengo que llevar mis ofrendas y mis sacrificios. Usted y yo no tenemos nada que sacrificar de ese orden terrenal. Nada es nada. Para la iglesia no hay altares terrenales para ofrecer sacrificios espirituales. Y esto preocupa, es porque con frecuencia vemos a muchos ministerios que invitan a la iglesia a venir al altar, porque creen que el lugar desde el cual se predica es un altar. Y yo diría que a lo mejor hasta lo es, pero en carne, en la carne, al estilo del santuario terrenal del sacerdocio arónico. Es decir, se sigue ejerciendo una tarea sacerdotal como para la sombra y figura de las cosas celestiales, siendo que usted y yo ya fuimos introducidos a las celestiales por la sangre de Cristo y por el rasgamiento del velo en su carne. Amados míos, mientras se invite a la iglesia a este tipo de altares hechos de manos de hombres, se está invitando a la iglesia al Sinaí. Se está invitando a la iglesia al extinto tabernáculo de Moisés. Se está invitando a la iglesia al derribado templo de Jerusalén, y no a la ciudad celestial y eterna que tiene cimientos, el cual es Cristo y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es hora de que tú y yo analicemos, entendamos, confrontemos y asumamos la verdad presente. No hay altares en la tierra
donde la iglesia necesita ir a presentar sacrificios, porque los únicos sacrificios que hay son espirituales, y usted y yo ya estamos en lugares celestiales con Cristo. ¿Qué altar terrenal te sirve para presentar qué? Esto queda desnudado como simplemente una influencia de ese referente que tenemos en la tierra, que un sacerdote es un ministro, un intermediador. No, señor, eso terminó hace 2000 años. Todo invento de una postura, de un iluminado, no. Esas son cosas que no tienen nada que ver. Tú y yo no debemos hacer nada con intenciones de mostrarnos sacerdotes según las formas de lo que era sombra y figura. No. Usted dirá, ay, menos mal, yo no lo hago. Sí, es posible que no lo haga ritualmente, pero sí puede ser la mentalidad ministerial con la que opera. Por lo tanto, a veces cuando uno escucha la manera en que se habla, sabemos que son palabras inexactas, son mezclas de aquellas cosas que ya no es con lo que es. Entonces, no, porque la verdad deja de ser verdad una vez que tienen manchas de mentira. Por lo tanto, tenemos que ser fieles a la verdad. Por lo tanto, si alguien conserva esa mentalidad y así es como se manifiesta en la tierra como iglesia de Cristo, en realidad no es más que un idólatra bien intencionado. Porque definitivamente ni hay altares, ni rituales, ni nada que proclame sombra y figura a lo que tú y yo hayamos sido llamados. Que fiestas, que no sé qué, que fiestas antiguas, que conmemoración. ¿Y para qué tú proclamas la sombra y la figura si tú y yo fuimos llamados? Fue a lo celestial y eterno y fuimos introducidos. Nosotros en realidad somos en la tierra las cosas celestiales, Dios mío. Por eso tú y yo tenemos que servir en plenitud a las celestiales. Nosotros no estamos aquí para sombras y figuras ni cosas de orden terrenal. Me llama la atención que el escribiente del libro de Hebreos habla de un sacerdote diferente, pero habla de un sacerdote diferente que es ministro del santuario y del verdadero tabernáculo. Es decir, aquí no hay más sumos sacerdotes, porque el que hay es eterno y no requiere reemplazo, como sí pasaba con los sacerdotes arónicos. Además, los sacerdotes son consustanciales con el sumo sacerdote, con su templo santo. Hacen parte del santuario verdadero. Tú y yo hacemos parte del santuario verdadero y eterno. Somos ministros cada uno y miembros de su cuerpo. Somos uno en Él, con Él y para Él. Él es el todo en todos. Amados míos, de manera que hay un solo nuevo sacerdocio. Un solo sacerdote, el cual es Cristo. ¡Wow! Y este único sacerdote se manifiesta terrenalmente en su iglesia, que es su cuerpo, para manifestación a los terrenales. Y el mismo sumo sacerdote eterno es Cristo como cabeza de la iglesia. No sé si me estás comprendiendo. Hay un solo nuevo sacerdote. Hay un solo sacerdote distinto. Que ese sacerdote distinto se manifiesta a través de su cuerpo, la iglesia, en lo terrenal. Y de esto mismo hay testimonio en los cielos, amados míos. Porque tenemos una nube de testigos que está mirando qué es lo que estamos haciendo. Y estos deben preocuparse cuando nos ven ministrar como si fuéramos levitas. ¡Wow! Esto es tremendo. Pero también Cristo mismo como cabeza es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Esto por qué será tan importante recalcarlo, hermano? Mire, yo pienso que esta es la razón por la que, si usted revisa todas las cartas paulinas, no encuentra ni una sola vez que el apóstol Pablo se refiere a la iglesia como sacerdotes. Esto es tremendo. Ninguna referencia hay en las cartas paulinas a la iglesia como sacerdote.
¿Por qué? Porque Pablo es muy revelador de la asignación apostólica que la iglesia tiene. Y Pablo dice, yo no voy a ser aquí quien le ponga tropiezo a la iglesia. ¿Por qué? Porque usar ese término se va a conectar con los referentes terrenales que la iglesia tiene. Las otras culturas de los gentiles también tenían sus propios sacerdotes y sacerdotisas para hacer sus cultos a sus demonios. Claro que también los había. Y Pablo dice, yo no voy a usar esa palabra porque esta gente de por sí ya tiene un referente en la cabeza. A donde yo lo nombre, se van por ahí. Imagínense, Pablo se cuidó de no hacerlo. Y de todas maneras, la mayoría de la iglesia cristiana sigue pensando de esa forma. ¡Wow! Diga conmigo, la tentación carnal de mostrarnos físicamente como sacerdotes cuando estamos imposibilitados para ser la expresión del sacerdocio eterno. ¡Wow! Esto es otra cosa. Pablo siempre se refirió a la iglesia como ministros competentes del nuevo pacto. Y la palabra que usó para ministros no tiene nada que ver con sacerdocio. Habló de diáconos, que significa servidor. ¿Sabe qué? Como un mesero que sirve a la mesa lo que otro preparó. Aplicado a la iglesia, lo que llevamos a la mesa para que los hijos de Dios coman es lo que Cristo preparó. Es la verdad del Cristo, es la esencia del Cristo. Nosotros no inventamos nada, no tenemos nada humano que inventar. Somos simples meseros entendidos de lo que somos en Cristo, y eso servimos como meseros. Deje de creerse la octava maravilla y simplemente sirva a Cristo como el mesero que es. A lo máximo que se refiere la palabra diáconos es a un maestro de la palabra. Pablo siempre habló de ministrar a los santos, pero no lo hizo como si fuera una operación sacerdotal, como intermediario de Dios, entre Dios y los santos. No. Usó la palabra diaconeo, y la palabra diaconeo simplemente es la forma verbal de diáconos, es decir, actuar o ejercer como un diácono. Cuando habló de ministrar el evangelio, se refirió a que esto era un encargo divino, un oficio sagrado. Es decir, que no era él, sino la divinidad por medio de él. También se refirió a algunos de la iglesia que estaban con él, y les dijo que eran sus colaboradores. Pablo usó esa palabra, colaboradores de Cristo. Y la palabra que usó fue el griego sunergos, que significa ayudante, es decir, alguien que asume plenamente participar de la realización de una tarea en común. Pero también se refirió a muchos que estaban a su cuidado como colaboradores, es decir, compañeros de la misma tarea. Pero este término también hace referencia como a labranza, es decir, el objeto de la obra de Cristo, para el cual somos colaboradores suyos. Amados, es posible que usted tenga un pequeño dolor de cabeza, pero esto se resuelve con tomando las escrituras, escuchando la instrucción apostólica, estudiando en el poder del Espíritu y en la iluminación que Él nos da en toda revelación. Amados míos, simplemente sigamos en esta tarea que Dios nos ha trazado para este tiempo. Tiempo es lo que tienes. Las pandemias se siguen prolongando y prolongando, y asimismo nuestras cuarentenas. No pierda el tiempo, estudie, profundice. Yo de mi parte tengo como compromiso trabajar este miércoles y el próximo domingo para que usted no me vaya a perder la línea de edificación al respecto. Agradezco a los que tengan inquietudes que me las haga saber por mi WhatsApp, que las haga saber a través de nuestro Facebook. Hágame saber las inquietudes para apuntar a la sobreedificación plena. Pero es necesario que usted y yo entendamos la naturaleza de este nuevo sacerdote que somos, porque ya está claro que somos uno solo. Tenemos que arreglar por completo la manera de manifestar esta realidad. Amados míos, la forma de adorar es otro asunto que ocuparé buen tiempo para trabajarlo, porque muchos aún creemos que adorar a Dios requiere de dirigirnos a un altar
para adorarle. ¡Wow! Amado, ya le dije, si usted piensa que va a la iglesia como si fuera al templo ese donde te congregas, vas como un lugar a donde armar un altar para adorarle, déjame decírtelo con dolor, temor y temblor, eres un idólatra si te inventas un lugar, un pequeño santuario en casa. Se lo digo porque yo un tiempo lo hice. Una cosa es tener un lugar donde yo quiero mantenerme en intimidad con Dios, donde nadie me perturbe, donde no haya teléfono, donde no haya televisión, donde no haya nada que me moleste. Es diferente a decir, oh, yo tengo aquí esto. Hay gente que tiene sillas, sillones, sillitas y sillotas. Una para el Padre, una para el Hijo, otra para el Espíritu Santo. Tenga cuidado, se está portando como un idólatra. Tenga cuidado con esas historietas. No, usted no necesita poner en su casa ninguna cosa rara que le represente un lugar santísimo. Tenga cuidado. Usted como adorador no tiene que ver con altares terrenales. No, amado, lo profundizaremos con el estudio de la palabra. Pero tenga en cuenta que los verdaderos adoradores, el Padre los desea en espíritu y en verdad. Y si tienes necesidad de un referente de altar terrenal, eso es la mentira, no es la verdad. Y si necesitas de una experiencia física para lograrlo, entonces tampoco es en espíritu, es carnal. Amado mío, el asunto se pone cada vez mejor. Oro por ti, por mí en esta hora. Bendito Rey de Gloria. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por el fluir de este día. Ayúdanos, Señor, con tu iluminación para poder establecer esta verdad con toda firmeza en nuestro entendimiento. Y así también podamos ser la manifestación en cielo y tierra que nos corresponde. Bendito Dios, que podamos ser ese testimonio a los cielos y a la tierra de lo que somos en ti, Señor Jesucristo, tu verdadera iglesia. Bendito Dios, guíanos por esta línea reformadora. Señor, iremos allí en toda oportunidad que tengamos para ministrar tu palabra. Será por allí por donde nos conduciremos para hacer tu buena obra y expresarla en cielo y tierra. Gracias, mi amado Señor. Iglesia preciosa, sigamos avanzando en esto tan profundo. No te pierdas el miércoles y el próximo domingo estaremos profundizando en este mismo asunto. Te bendigo y nos vemos muy pronto.